Hola, ¿qué tal? Soy Citlali Pérez y los saludo la tarde de este viernes, ya 31 de enero, finalizando el primer mes de este 2025. Los invito a quedarse con nosotros y conocer las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación, pero antes de comenzar, permítame agradecer a Osiris Rostro, quien interpreta este corto informativo en lengua de señas mexicana. Buenas tardes, Osiris. Ahora sí, comenzamos. La agravante de premeditación para el delito de homicidio en Guanajuato no implica sancionar 2 veces por el mismo ilícito a una persona, resolvió la primera sala. Amparos contra la reforma judicial buscan proteger el derecho de acceso a la justicia, aseguran integrantes del colectivo Artículo 41. El INE aprobó lineamientos que regulan las campañas y la fiscalización en la elección judicial. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 153, fracción primera, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Guanajuato, que regula la agravante de premeditación para el delito de homicidio, no constituye una doble punición con relación a la figura del dolo. Por lo tanto, es compatible con el principio de no sancionar a una persona 2 veces por el mismo delito, previsto en el artículo 23 constitucional. La sala explicó que, si bien existe una estrecha vinculación entre el dolo y la premeditación, no constituye una misma figura y el legislador local le dio un tratamiento diferenciado en su función a su objetivo. En el caso, el legislador sancionó con mayor severidad la premeditación, que es el periodo de reflexión que hace sostenible una fría y perseverante resolución de perpetrar el homicidio, y no el dolo, que consiste en el conocimiento que tiene el individuo de privar de la vida a una persona que está prohibido. La Suprema Corte ha declarado que la detención de una persona migrante debe ser justificada, proporcional y sujeta a revisión judicial. Nunca debe ser autoritaria ni indefinida. Al resolver el amparo en revisión 388/2022, la primera sala determinó que las personas en situación de movilidad en todo procedimiento migratorio tienen derecho a una defensa adecuada e irrenunciable como garantía del debido proceso. Así, para evitar que la detención administrativa migratoria sea arbitraria, su duración debe ser menor a 36 horas y debe cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. El Senado de la República concluyó el proceso de insaculación de candidatos para la elección judicial que corresponden al Poder Judicial de la Federación, como lo mandató en su sentencia de cumplimiento sustituto el Tribunal Electoral. 1,239 aspirantes participaron en la tómbola en la que se definieron las candidaturas, proceso que se realizó solo en los casos en los que había más aspirantes que candidaturas en disputa. En el caso de las aspirantes a ministras, contaron con pase automático, entre otras Marisela Morales, Paula María Villegas Sánchez Cordero, Ana María Ibarra Holguín, Magda Zulema Mosri y Rosa Elena González Tirado. El presidente de la mesa directiva del Senado calificó el proceso como histórico e inédito. De que ha sido ciertamente el azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección del Poder Judicial. El listado de candidatos fue remitido a la Suprema Corte con el fin de que sea validado y lo remita al INE, pero en caso de no ser así, el Senado lo enviará directamente al órgano electoral. Por otro lado, hoy vence el plazo para que los comités de los poderes legislativo y ejecutivo publiquen los listados de los perfiles mejor evaluados. Posteriormente se realizarán el proceso de insaculación o tómbola para definir a los 1,793 candidatos que propondrá cada uno de dichos poderes. Y ahora vamos a la sede alterna de Revolución, en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa de los integrantes del colectivo Artículo 41. Ahí se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene todos los detalles de lo que ahí se dijo. Adelante, Mario, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Magistrados de circuito respondieron a los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respecto de las personas presentadas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lamentaron la resolución de cumplimiento sustituto emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para avanzar en el proceso para la selección de perfiles. Escuchemos parte de lo que dijeron. La Corte hizo su trabajo de depuración y dijo, de estos 3,000 que vinieron a tocar la ventanilla con sus requisitos a la mano, de esos 3,000, solo 1,200 cumplen con los requisitos que establece la Constitución. Entonces, estaba en la convocatoria, estaban los requisitos. Entonces, la presidenta de México debe tener claro, porque fue público además, cuál es la solución. Que le manden estas propuestas a la Suprema Corte y que la Suprema Corte diga no propongo a nadie. Y no propongo a nadie porque van sin examen, que era lo que yo iba a hacer. Yo dispuse que hubiera examen, allá dijeron que lo hicieran sin examen, su tombolita. En su conferencia matutina este viernes subrayaron que sería mejor aceptar que no hubiera propuestas del Poder Judicial de la Federación por la falta de exámenes que legitimaran la capacidad de las personas postuladas. También destacaron las reacciones de instituciones académicas y de órganos de Estados Unidos respecto del proceso de implementación de la reforma judicial en México. Cada paso que dan está lleno de estas cosas que resultan absurdas. Ellos le llaman piedritas en el camino, yo diría, y ellos se llaman adoquines en este piso que están construyendo para hacer fluido lo que es claramente inconstitucional. Eso se llama justamente ser colaboracionista, ponerse de adoquín o de tapete para que se cumplan los deseos del poder político en turno. Los amparos no tienen que ver con materia electoral, tienen que ver con el derecho fundamental de acceso a la justicia, que no entra para nada ni de cerca con la materia electoral. Se refiere a división de poderes, se refiere a democracia y se debe a derechos humanos. Que hay una apariencia del buen derecho, hasta la Universidad de Stanford lo ve. Hogar de 20 premios Nobel. No sé cuántos premios Nobel habrá en el Tribunal Electoral. Es el reporte que les tenemos. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Y en más temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró infundadas las omisiones atribuidas a los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo relativas a continuar con la valoración de idoneidad, así como por no convocar a diversas personas que impugnaron a la entrevista prevista en la convocatoria. La sala explicó que de las convocatorias emitidas por dichos comités no se desprende la obligación de notificar los resultados preliminares de la etapa de calificación de idoneidad, pues solo deben publicar los listados de las personas mejor evaluadas a más tardar este viernes 31 de enero. Precisó que tampoco están obligados a convocar a la entrevista a todas las personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, ya que se trata de una facultad discrecional. En los que se propone declarar como inexistentes las omisiones atribuidas a los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo federales de convocar a la parte actora a entrevista dentro de la etapa de evaluación de idoneidad en el procedimiento de selección de candidaturas correspondiente. Y el Consejo General del INE aprobó las boletas que se utilizarán para la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito. Autorizó utilizar 2 tamaños de boletas carta y media carta. Esta última se usará cuando el número de candidatos sea menor o igual a 64. El INE también aprobó el plan de difusión de la elección judicial, que garantiza la emisión de mensajes genéricos que tienen como propósito promocionar las candidaturas y fomentar la participación ciudadana. Asimismo, se propone la elaboración de materiales genéricos, tanto en radio como en televisión, por tipo de candidatura que explique cuáles son los cargos a elegir y sus principales funciones, las funciones específicas y su vinculación con la vida diaria de la ciudadanía, la forma de ejercer el voto en una nueva modalidad de boletas, como vimos en el punto anterior, y el reforzamiento al llamado de la participación ciudadana en este proceso electoral. El Consejo también aprobó los lineamientos de fiscalización que establecen mecanismos de revisión del origen,
monto, destino y correcta aplicación de los recursos. Y el colectivo La Justicia que Queremos expresó su preocupación por las irregularidades en la selección de candidaturas para la elección judicial de junio próximo, que considera representan una flagrante violación a la Constitución al desconocer las reglas establecidas para regular el proceso. Indica que a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que concentró en los poderes ejecutivo y legislativo la selección de candidaturas, se suman otros errores como el reiterado desacato de las resoluciones judiciales que ordenaban la suspensión del proceso y la opacidad por parte de los comités de evaluación respecto a las personas inscritas. En este contexto, exige al gobierno federal garantizar transparencia total, respeto absoluto al Estado de Derecho y la Constitución, facilitar un espacio de diálogo entre los poderes de la Unión, cumplir con las sentencias judiciales y restaurar el respeto a las competencias del Poder Judicial de la Federación. Y la Sala Regional Guadalajara revocó parcialmente la sanción que impuso el Tribunal Electoral de Baja California al candidato titular y al suplente del PAN a la presidencia municipal de Mexicali por violar el interés superior del menor con la aparición de niñas, niños y adolescentes en publicaciones en sus redes sociales. La y los magistrados señalaron que la sanción fue indebida en los casos de las transmisiones en vivo, pues estas no se pueden modificar en el momento que son colocadas en la red, mas no así en el resto de las publicaciones que sí se pudieron haber editado posteriormente. El tribunal local, respecto a una publicación, realizó un indebido análisis de la infracción al no tomar en cuenta que se trató de una transmisión en vivo en Facebook, no editable, en la cual era difícil difuminar la imagen de niñas y niños y adolescentes, por lo cual sí le eran aplicables los precedentes respectivos a dicha temática. Por su parte, la Sala Regional Toluca determinó que es correcto que a los partidos políticos se les descuente del financiamiento público el monto de las sanciones que les son impuestas por las autoridades electorales, de acuerdo con la legislación de Querétaro. Lo anterior al confirmar una determinación del Tribunal Electoral de aquella entidad que sancionó al PRI por vulnerar el interés superior de la niñez debido a publicaciones en las que aparecen niñas, niños y adolescentes sin los permisos correspondientes. Al momento de fijar el monto para su correspondiente pago, la responsable sí consideró el límite de la reducción mensual de las administraciones del financiamiento público de la parte actora en términos de la legislación aplicable. La Sala Regional Ciudad de México revocó parcialmente un acuerdo del INE con el que impuso una multa de 500,000 pesos al actual titular de la alcaldía Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, por presuntas irregularidades en materia de fiscalización durante su campaña en el proceso electoral 2023-2024, pues no especificó por qué consideró que diversas imágenes y videos utilizados para promocionar su candidatura contaban con producción profesional, lo que asumió debió haber implicado un gasto sin tomar en cuenta la posibilidad de que los mismos se pueden realizar mediante aplicaciones de uso gratuito. El avance de la tecnología tiene que tener, por supuesto, un reconocimiento sustancial y esto debe impactar en las decisiones judiciales y evaluar que no necesariamente podemos hacer a partir de ese informe otorgado por la dirección técnica arribar a una cantidad fija y determinada. A partir de este viernes y hasta el próximo 7 de febrero, está abierto el registro de aspirantes para participar en la elección de magistradas y magistrados de los Tribunales Superior de Justicia de Veracruz, de Disciplina Judicial, de Conciliación y Arbitraje, así como juzgadores de primera instancia. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de Tabasco sesionó para aprobar las reglas de funcionamiento y la convocatoria para las personas interesadas en participar en la elección de magistraturas y personas juzgadoras que ya fue publicada.
Juezas y jueces de ejecución penal del sistema acusatorio del Poder Judicial del Estado de México participaron en un conversatorio sobre el impacto del uso de sustancias psicoactivas en la salud mental, con el objetivo de fortalecer la justicia terapéutica en la entidad. El magistrado presidente del Poder Judicial de Colima, Juan Carlos Montes y Montes, se reunió con titulares de los juzgados de lo familiar para analizar la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Gracias por su atención. Hasta pronto.